¿Ves tú en consulta a gente joven con infartos? Pues ojalá fuera en consulta, los veo en quirófano. En cierto modo te confieso que fue lo que a mí me sensibilizó para empezar a divulgar lo que tú haces en tu día a día influye en tu riesgo de sufrir, de enfermar, de sufrir un infarto. ¿Pero puedes tener un infarto y que no se te pare el corazón? El síntoma principal es dolor de pecho, es una presión como si una losa en el tórax que se irradia a garganta o a brazo cuando la gente sufre una parada cardíaca por un infarto. Esto es porque desarrolla una arritmia mortal. La industria, pues bueno, pues hizo sus artimañas y te vende que lo peor era la grasa, pero luego no, luego el azúcar y entonces te hago sin azúcar. ¿Eso entra en tu cuerpo? ¿Cuál es el gran problema de esto? Tenemos ya estudios a largo plazo que nos dicen que cuanto mayor es la cantidad de ultraprocesados de una dieta, de una alimentación, mayor es el riesgo de sufrir un infarto. Sabemos que consumir una comida que tenga una alta carga de glucosa o una alta carga de sal o que tenga productos finales de la glicación o grasas trans que son malísimas, eso en nuestro intestino, como no está preparado para ello, lo puede irritar. Otros factores de riesgo, obesidad. La obesidad, entendida como el exceso de grasa y no de peso en nuestro cuerpo, yo creo que no hay ninguna duda de que se asocia a mayor riesgo de patologías desde articulares hasta cáncer y sobre todo cardiovasculares. Doctor Avellán, ¿qué tal, José? Carlos Ríos, encantado de estar aquí contigo. Muy bien, muy bien. Oye, quiero hablar contigo, tenía muchas ganas de que vinieses al podcast porque lo estás petando en redes sociales, mucha gente pues que me sigue te agradece mucho tu trabajo. Y vamos a hablar de salud cardiovascular. Muy bien. Ya que eres cardiólogo. Algo me suena. Pero lo primero que me resulta más curioso, que quiero que me cuentes, tú como cardiólogo, ¿cómo es tu trabajo? Me has dicho que... Mi día a día. Sí, exacto. ¿Te refieres? Bueno, pues yo trabajo de cardiólogo en un hospital público. Vivo y trabajo en la región de Murcia, en el hospital de Santa Lucía de Cartagena, que es como el segundo hospital más grande de la región. Y nada, pues entramos de 8 a 8 y cuarto, estamos en el hospital, nos preparamos, hay una sesión clínica y luego yo suelo estar en hemodinámica. Esto es cardiología intervencionista. Yo dentro de la cardiología, que es una especialidad amplia, me dedico a las intervenciones cardíacas. Esto es, pues nosotros lo que hacemos es mediante un pequeño acceso, que fíjate, suele ser ya, casi siempre voy por la mano, ya ni siquiera vamos por la muñeca, pues sabes que todas las arterias nacen del corazón, al fin y al cabo. Entonces, cogiendo cualquiera, tú si vas camino atrás llegas al corazón. Pues vamos por una arteria de la mano, que es la arteria radial, llegamos hasta el corazón y allí pues podemos solucionar problemas de obstrucciones en las arterias, de trombos que se han creado, pues de angina, de infarto. Y entonces pues estoy en quirófano o esa sala de hemodinámica, que realmente no es un quirófano, pero digo quirófano porque si la gente no lo entiende. hasta las 3 de la tarde y luego pues ya mi día a día yo siempre priorizo entrenar, la verdad que intento entrenar pues 5 o 6 días a la semana. Se te ve, ¿eh? Bueno, es por salud también, ¿eh? Sí, es sí. importante. Y entre medias, pues un poco trabajar en redes sociales, ¿no? Que sabes mejor que nadie lo que conlleva. Y luego, pues siempre, si puedo, pues intento descansar un poco. Me refiero a antes de ponerme con la tarde. Y ya por la noche sí que desconecto. Es como mi rato. O me veo una serie, o me leo un libro, o incluso juego algún videojuego que me gusta y ya preparo para el día siguiente. Porque... es bastante responsabilidad y bastante estrés, ¿no? Es decir, a ti te vienen ya pacientes que están infartados. Sí. Pero, bueno, ahora sí que profundizamos en qué es un infarto, pero no se supone que cuando tienes un infarto se te para el corazón y te tienen que como que... reanimar. O sea, tienes poco tiempo, ¿no? Mientras que llegas al hospital. Sí. Es como en las películas, me acuerdo de la serie esta Hospital Central, ¿no? Sí. Que llegan así Sí. rápido, ¿o cómo es? Y eso ocurre. Sí. O sea, a ver, con el infarto tenemos que jugar un poco también con la baza del azar o de la suerte. Aún a día de hoy, el 40% de la gente que sufre un infarto se muere. Se queda, me refiero que se queda en el sitio. No tiene tiempo de llamar a la ambulancia o de llamar al hospital. El otro 60% o 60 y pocos % puede avisar a una ambulancia o llega al hospital. En estos casos
el tiempo, nosotros decimos que el tiempo es miocardio, el tiempo es corazón, miocardio es el músculo cardíaco. Y tenemos que correr para intentar solucionar ese problema que está ocasionando el infarto. Es verdad que como digo, que esto que tú has dicho, ¿se supone que te paras y te mueres? Pues sí, en el 40% tienes que, vamos, la persona Reanimar. fallece, puedes intentar reanimar, pero no da tiempo. Y luego en el otro porcentaje que llega, que es amplio, es verdad que te puedes parar o puedes sufrir una parada cardíaca, pero al estar en el hospital es más sencillo o tienes más probabilidades de sobrevivir. Ahora mismo en nuestro sistema sanitario, el 95%, 96% de la gente con un infarto que llega al hospital sobrevive. Somos muy buenos cuando el paciente pues, ha podido esperar un poquito o cae en nuestras manos. Pero como yo siempre digo, también somos muy malos en prevenir que esto ocurra, porque cada vez, bueno, se sigue infartando la misma gente que se infarta, que es la principal causa de muerte en el mundo, ¿no? Pero no llegan en parada cardíaca. Algunos. Algunos llegan. De Pero puedes hecho, tener un infarto y que no se te pare el corazón. El 60 y pico %. Ah, vale. Más O sea, menos. Bueno, el 60. ¿Y qué notas? El síntoma principal es dolor de pecho, es una presión como si una losa en el tórax que se irradia a garganta o a brazo. Otra vez, bueno, suele asociar sudoración, suele asociar una sensación de que algo muy malo me está pasando y no sé qué es porque nunca he sentido nada así. Y luego a veces pues da palpitaciones porque suelen cursar con algunas arritmias, incapacidad funcional, es decir, no puedo dar un paso porque es que algo tengo que no puedo vivir. Y esos son los síntomas principales. Otras veces es verdad que, claro, en el infarto, como en otras patologías, hay una gradación en gravedad y puede ser que es el infarto más clásico y más peligroso que se me haya tapado totalmente una arteria del corazón, o puede ser que tenga una obstrucción muy importante y eso me empiece a dar la cara. Por eso hay gente que todos conocemos a alguien y dice, no, es que tuvo un infarto y fue silente, o es que no, le dio sudoración. Claro, seguramente son infartos más pequeñitos que el corazón puede sobrevivir o sobreponerse a ellos sin sufrir un desenlace fatal. Hay una cosa chula que a lo mejor es un mensaje que la gente no conoce, se me ha ocurrido al escuchar tu pregunta. Cuando la gente muere de un infarto, cuando la gente sufre una parada cardíaca por un infarto, esto es porque desarrolla una arritmia mortal. Cuando nuestro corazón sufre de un déficit brusco de sangre porque se ha tapado una arteria, ese tejido miocárdico, digamos que se excita, se irrita y entonces pues da dolor y sensación pues de esa sintomatología que te he comentado, pero a veces desarrolla arritmias. Esas arritmias son mortales. Entonces por eso digo que jugamos un poco con el azar. Cuando sufrimos un infarto, si no tenemos buena suerte, porque tener un infarto ya es muy peligroso, pues podemos sufrir una arritmia que directamente desconfigura y para el corazón, y por eso la gente cae al suelo desfallecida. Sí. O sea, la arritmia es como que el corazón intenta seguir su curso normal, pero como está taponado y no llega eso, pues se vuelve loco, ¿no? Es algo así, el tejido, el músculo que no está recibiendo nutrientes empieza a descargar de manera desconfigurada y el músculo de al lado lo escucha y entonces digamos que el corazón no late bien, digamos que empieza a fibrilar, que se llama, y eso bueno, es ineficaz, no hay bombeo de sangre. Entonces eso es lo que mata, eso es lo que provoca la muerte cardíaca derivada del infarto tan aguda. Claro, eso estás en el hospital, que también nos pasa mucho, y das una descarga y ya está, y el corazón se reinicia. Bueno, ya está, a veces el infarto es tan grande que no podemos sacar al paciente, pero la mayoría de taquicardias ventriculares o fibrilaciones ventriculares, cuando estamos en sala de hemodinámicas, se da una descarga y el corazón se resetea. Y eso a veces es muy curioso, sobre todo cuando hay algún residente o algún estudiante que está contigo al lado y que es la primera vez que lo ve, pero nos ocurre casi diariamente. Y es como que tú estás interviniendo un corazón, un paciente que está sufriendo, y entonces en la monitorización empiezas a ver fibrilación ventricular, ¿no? Que dice FV, por fibrilación ventricular. Alguien te avisa o tú lo ves primero, FV. Entre que pasa eso y la persona pierde la conciencia, pasan algunos segundos, a veces un minuto. Entonces tú ya estás prevenido, coges las palas y esperas a que la persona pierda el conocimiento, con el fin de no darle la descarga vivo, porque le duele. Claro. Entonces, pues tú incluso a veces avisas, bueno, doña Manuela, ahora se va a marear. Ahora se va a marear. Y cuando Manuela, entre comillas, pierde el conocimiento, pues decir que se muere, tú le das la descarga, reinicia el corazón, ¡ay, que se ha mareado! Venga, seguimos. Y claro, ahí siempre hay alguien que lo ve por primera vez que dice,
¿Esto qué Qué es? fuerte. Qué fuerte, pero Qué sí, fuerte. sí, nos pasa mucho. Interrumpo un segundo el podcast para recordaros que tenéis un descuento del 15% en toda la web de Moulinex con el código podcast15. Con este código podéis comprar nuestra batidora Infinimix para hacer esta salsa de verdura para añadirla a la pasta. Una receta cardio saludable que además está riquísima. Así que nada, aprovecha ahora la oferta y tienes muchas más recetas en nuestro perfil de Instagram de Real Fooding. Lo de meterte por la radial, Sí, el ¿eso cateterismo. qué es? ¿El cateterismo? Eso es un cateterismo. Nosotros, al fin y al cabo, mira, cuando nosotros tenemos problemas en las arterias del corazón, clásicamente, o el tratamiento que había era abrir el pecho y, digamos, hacer un puente, un bypass desde antes hasta después de la obstrucción para sortear esa obstrucción. Eso se hace con cirugía. Y se sigue haciendo porque hay casos que es mejor operar que digamos, quitar el trombo. Pero en la mayoría de ocasiones, sobre todo cuando hay un infarto que hay que correr y en otras lesiones del corazón donde también está indicado el cateterismo, pues lo que podemos hacer es con material, digamos, dedicado, o sea, son tubos al fin y al cabo de 1,5 metros de largo, muy finos, muy finos, muy finos, que caben por las arterias de la mano, llegas al corazón y allí, pues digamos, con guías, herramientas y metales, tú puedes extraer el trombo o empujarlo hacia adelante para que deje de obstruir e implantar unas prótesis que reconstruyen el vaso por dentro y son como una especie de muelle que son stents. Y entonces eso se infla y digamos que hace que las arterias que las paredes de las arterias del corazón se vuelvan a pegar y se reconstruyen. Es mejor no tener metal en el corazón, pero cuando eso te está ocasionando pues, un peligro mortal, pues es lo que hacemos. Y la verdad que va muy bien ahora mismo. Suele suceder estas obstrucciones en las pequeñas arterias del corazón, que son muy finas, ¿no? Sí. En realidad, para serte franco, la enfermedad de placas de ateroma, que se llama aterosclerosis, son estas obstrucciones. Ocurren en todas las arterias del cuerpo, pero se manifiesta en los órganos del cuerpo más sensibles. ¿Cuáles son? Los que no pueden dejar de recibir nutrientes. En general, el corazón está todo el rato funcionando, pues se queja, o sea, si tienes una obstrucción ahí, te vas a enterar porque te va a ocurrir una angina de pecho o un infarto. Pasa mucho también en el cerebro, donde tapar a lo mejor una arteria puedes tener suerte y que te afecte a la memoria o al equilibrio y entonces te puede dar sintomatología muy anodina, pero si te ocurre en el movimiento, en la zona del habla, en la zona de, bueno, en cualquiera de que sea importante, pues te enteras si sufres un ictus. Pero, por ejemplo, las arterias de las piernas, que son súper largas, son súper grandes, son las arterias más grandes de nuestro cuerpo, también ocurre, pero la gente no conoce tanto esta enfermedad y es de hecho menos prevalente que el infarto, pero porque clínicamente da menos síntomas. Pero cuando nosotros vemos pacientes que tienen enfermedad, placa en las arterias del corazón, tienen en las piernas, tienen en los riñones, tienen en el cerebro. Es algo global, pero claro, se manifiesta en los órganos más sensibles. Ahora hablaremos de cómo se forma esta placa de ateroma, pero tengo entendido que muchas veces, la mayoría de veces no es que se obstruye porque está entera la arteria con la placa, sino porque esa placa se rompe Correcto. y hace que los factores estos de trombosis, ¿no? De coagulación, se forma un trombo. Lo taponen. Se forma un trombo, es verdad. O sea, lo que suele haber... Esto es lo perverso, si es que es lo perverso y por eso la gente, una de las consultas, digamos, friendly o de pasillo o de Instagram que más me hacen es, tuve un infarto, mi padre, mi hermano o yo, y me vio el cardiólogo hace un mes y me dijo que todo perfecto. ¿Cómo es posible? Bueno, pues es posible porque la enfermedad cardiovascular es perversa y pasa justo lo que has comentado, lo más frecuente. Yo tengo placas de ateroma, placas de colesterol en mis arterias y eso a mí no, me obstruye, imagínate, un 20% el flujo. No me entero. Hago una vida totalmente normal. Las pruebas salen normal porque tu funcionamiento es normal. Ahora, si una placa se rompe, tu cuerpo, cuando se libera su contenido, tu cuerpo dice, esto tengo que pararlo porque esto lo estoy reconociendo como algo ajeno a mi cuerpo y tú estás hecho para luchar contra infecciones, contra tóxicos, todo eso intentas eclipsarlo, ¿no? Muy bien. ¿Qué es lo que ocurre? Que una de las formas que tiene nuestro cuerpo de luchar es formando un trombo alrededor de eso que te puede hacer daño.
Claro, si esto ocurre en una arteria muy pequeñita del corazón, ese trombo tapa la arteria y digamos que se vuelve en contra nuestro mecanismo de defensa. Pero tenemos que entender que es que en nuestra vida como seres vivos esto era muy raro. No había casi placas en el corazón. Es nuestra vida actual que nos separa de para lo que estamos hechos, la que genera pues un mayor crecimiento de estas placas en el corazón y en los órganos, ¿no? He hablado con otros médicos de otros campos, por ejemplo de oncología, me dicen que cada vez hay más personas jóvenes con cánceres. ¿Ves tú en consulta a gente joven con infartos o con estas enfermedades cardiovasculares que solían suceder a partir de los 60? Pues ojalá fuera en consulta, los veo en quirófano. Y diariamente. Y es algo que, en cierto modo, te confieso que fue lo que a mí me sensibilizó para empezar a divulgar, para darle a conocer a la gente por qué lo que tú haces en tu día a día te influye en tu riesgo de sufrir, de enfermar, de sufrir un infarto. Ayer mismo tuvimos a una chica de 39 años con una obstrucción del 99% en la arteria principal del corazón. La semana pasada a otro chico de 37. Es cada vez más frecuente. Y se te cae el alma a los pies. Y la razón no es otra, sino que no sabemos cuidarnos. Y piensa que la enfermedad cardiovascular o el infarto empezó a ser un problema importante a partir de la Segunda Guerra Mundial. Antes, si bien nuestra esperanza de vida era menor, pero había gente de 30, 40 años, no se infartaban, ahora sí. Y esto es porque nos hemos adaptado a unos hábitos a finales del siglo XX, a partir de la Segunda Guerra Mundial, básicamente, que pues aumentan el riesgo de generar placas de ateroma. Esto, claro, cuando empezaron estos hábitos son fumar, lo que ya sabemos, ¿no? Poco ejercicio regular, mala alimentación. Claro, cada vez han ido a peor porque cada vez nos movemos menos, cada vez comemos peor y sobre todo nuestros hijos son los que generan o adoptan este estilo de vida. Eso hace que si eso aumenta el riesgo de sufrir un infarto, pues ese riesgo empieza a formarse antes y las placas de ateroma empiezan a generarse antes y eso hace pues que nos estemos infartando cada vez antes, ¿no? Es fuerte, ¿no? Que incluso a lo mejor esas personas jóvenes que dicen, bueno, yo tengo 20 años, tengo margen, pero ya están creando estas placas, claro, que obviamente en ese momento son inofensivas, pero se están generando, ¿no? Sí, y están comprando papeletas, sí, antes, porque hay quien vive hasta los 90 sin sufrir un infarto con placas de ateroma. Ha tenido suerte. Pero luego, si tú tienes placas de ateroma ya a partir de los 20, desde los 20 te la estás jugando. Y hay estudios clásicos que nos dicen que ya la gente de los niños de 13, 14 años, con un estilo de vida, digamos, actual, ya tienen placas de ateroma con 13, 14 años en las arterias del corazón. Claro, que se rompa entonces, pues es comprar un cupón para la lotería. Pero si tú estás generando mucho a lo largo de los años, pues quizá con 30, 40 ya vas a tener un infarto. El problema está en que te puedes quedar en el sitio. Es que, como te digo, el 40% a día de hoy de los infartos no llegan al hospital. Y eso, son pues, muy mortales. Sí, claro, el infarto sigue siendo mortal. Por eso creo que el éxito, si bien hemos alcanzado una alta supervivencia en el paciente que sí que alcanza el sistema sanitario, pero el éxito está en evitar que aparezca. Y ahora mismo es debería de ser nuestro principal objetivo. Pero eso es muy pensar a largo plazo. O sea, bueno, es una inversión a largo plazo. Pero es que yo creo que para eso estamos aquí. Sí. O sea, no, pero digo, para el sistema, tú le hablas de voy a invertir recursos en prevenir que dentro de... No lo ve. No lo ve. Para ellos es demasiado, ¿no? Cuando un político, la esperanza de vida que tiene son 4 o 8 años y estoy hablando del jefe de los políticos, todos los demás van cambiando, pues imagínate. Claro. Sí. No hacen esa inversión, ¿no? En esos pacientes intervenidos, recopilas tu información de qué hábitos tienen y le das ciertas recomendaciones después de haber superado ese infarto. Yo sí, pero no puedo hablar, no puedo poner la voz en todo el sistema sanitario porque creo que en eso tenemos una falta muy importante y en eso tenemos que mejorar. Yo le digo mucho a mis residentes, claro, tenemos gente que aprende con nosotros y les meto mucha caña con esto. Y yo les insto, les enseño a que si
cuando ingresa un paciente con una arritmia, un infarto, insuficiencia cardíaca, le preguntamos siempre, porque eso lo tienen eso se lo saben de la carrera perfecto. ¿Qué hay que preguntarle a un tío, perdón por el tío, a un paciente o una paciente que ha sufrido un infarto? Si es hipertenso, si es diabético, si tiene el colesterol elevado, si tiene antecedentes familiares de enfermedad cardíaca, si fuma, ¿no? Si bebe. Todo eso se lo saben muy bien. Y yo le digo, bien, pero es que esto, en muchos de estos hábitos de estas condiciones o enfermedades que me habéis comentado, son repercusión de unos hábitos. Tienes que ir a la base. Tienes que preguntarle qué y cómo come, cuánto se mueve, cómo descansa, cuánto conecta con los demás y al fin y al cabo, qué otros tóxicos, no solo tabaco, se mete, ¿no? Porque es otra cosa que parece que es un poco hasta incluso un tema tabú dentro de la medicina. Y con esto vas a generar una imagen mucho más real y mucho más individualizada y mucho más cierta de cuáles son los problemas de esa persona. Porque si te quedas en la hipertensión, le vas a dar esta pastilla para la hipertensión, en el colesterol le vas a dar una estatina, en la diabetes le vas a dar un sensibilizante a la insulina o un antidiabético, estás jugando a parchear. No estás solucionando de verdad el problema que tiene esa persona. Y ella se va a ir creyendo, qué bueno el médico, qué bueno el sistema, me ha dado 20 pastillas. Ya no me va a pasar otro infarto. Pues ahí tenemos los datos. Nos seguimos reinfartando muchísimo. En cambio, si el sistema fuese capaz en decir, oye, vamos a mejorar la alimentación de esta persona, vamos a hacer que haga más ejercicio que nunca porque nunca ha hecho ejercicio, vamos a de verdad ayudarle a que deje de fumar. Oye, todo eso sí que disminuye de una manera mucho más potente su riesgo de volver a sufrir un infarto. Y en eso estamos. Yo sí que lo intento, pero es verdad que es difícil. Sí, además puedes dar las recomendaciones, pero no das los recursos. Es decir, También. Tú le puedes decir, oye, tienes que hacer deporte, pero no le das ningún tipo de recurso para que haga deporte. Puedes decirle que haga alimentación saludable, pero ahora ponte tú a qué recursos le estás dando. Entonces, es muy difícil. Pero bueno, sí, es complicado. Vale, vayamos al tema de la placa de ateroma. ¿Cómo se forma? Porque la placa de ateroma está muy asociada al tema del colesterol. Sí. Y venimos de años donde parecía que si comían mucha grasa, tenían mucho colesterol en la sangre y ese colesterol tenía más riesgo de quedarse en formar placa y tener infarto, ¿no? Por tanto, se llegó a la conclusión de que dietas con menos colesterol o grasas podrían ser más cardiosaludables. Ahora tenemos todo lo contrario, que es que hay gente que dice que el colesterol no pasa nada. Y entonces no tienes que tener en cuenta eso, sino tienes que tener en cuenta pues el azúcar y tal. Realmente ni tanto ni tampoco, ¿no? Es decir, todo tiene una relevancia y ¿qué es lo que realmente genera esta placa? Mira, las dos corrientes, las dos hipótesis o dos teorías que me han nombrado tienen su parte de razón. Si yo tengo que... si me tengo que posicionar en favor de una, me posiciono en favor incluso de la primera. Pero es verdad que las grasas son fundamentales. Lo que... Te voy a dar la explicación real en lugar de desmontar las otras dos. Mira, lo que pasa con las placas de ateroma, que una parte importante de ellas, de su composición, es colesterol, es que sin colesterol no serían un problema tan importante. Y esto, toda la evidencia científica parece apuntar a ello. Cuanto menor es nuestro colesterol en sangre, menor es la probabilidad, la progresión de esta y la creación de estas placas de ateroma. ¿Vale? La probabilidad de que empeoren, incluso de que se produzca un infarto. Ahora bien, el colesterol no es el único problema y no se crean por tener un colesterol elevado. El colesterol no va por ahí rasgando nuestras arterias y entrando y formando placas porque sí. Necesita de una agresión eso se llama endotelio, la parte más interna de nuestras arterias. Se necesita una agresión endotelial. ¿Y qué produce una agresión endotelial? Pues lo produce tóxicos que pueden entrar en nuestro cuerpo por la contaminación o por tener hiperpermeabilidad intestinal. Lo producen infecciones, lo producen un mal estilo de vida como resistencia a la insulina, un ambiente proinflamatorio, la obesidad, el sedentarismo. Todo esto crea un aumento de la inflamación en nuestro cuerpo que digamos que puede irritar ante cualquier agresión nuestro endotelio, nuestra pared arterial.
Cuando hay una agresión a nuestra pared arterial, nuestro cuerpo, igual que con el trombo, reacciona y entonces intenta repararlo. Cuando tenemos más colesterol en nuestra sangre, estas placas se van a... estas agresiones van a cicatrizar peor, formando lo que llamamos placas de ateroma. El fallo en la argumentación de los que dicen que el colesterol no importa está en que en tu día a día tú vas a tener agresiones al endotelio igual que te arañas y te das con el pico de una mesa. Porque simplemente por un pequeño trauma, simplemente porque el flujo de las arterias en algunos puntos es turbulento y puede lesionarlas cuando hacemos aceleraciones y deceleraciones. Simplemente por tener cualquier infección, catarro que tenemos, eso son, al fin y al cabo es una reacción a un agente infeccioso que está dentro de tu cuerpo y eso inflama. Y eso pues puede crear arañazos, si quieres, si se me permite el símil, en tus arterias. Si tenemos más colesterol, se van a formar con más probabilidad placas de ateroma, placas de colesterol, que son las placas que luego se rompen, las que hemos hablado, que dan un infarto. Entonces, lo podemos ver a lo mejor como accidentes de coches. En una carretera sin coches no va a haber accidentes, pero los accidentes no se producen porque los coches produzcan accidentes. A lo mejor hay un conductor que ha bebido alcohol, hay mal estado del firme, del asfalto. Entonces, es un buen ejemplo. No es que sean la causa, pero sabemos que si tú tienes demasiados coches, demasiado colesterol en tus arterias, tienes más probabilidad de que la vida, pues los accidentes al fin y al cabo son inevitables, por lo menos en este mundo actual, ¿no? El problema es que quizá se ha focalizado todo mucho en el tema del colesterol. Claro. Incluso muchos médicos ni siquiera le hablaban al paciente de que no es el colesterol solo, sino lo que tú dices, el cómo están tus vasos sanguíneos, ¿no? Porque, por ejemplo, una de las razones de que la hipertensión sea tan peligrosa es porque está dañando los vasos sanguíneos. Claro. De hecho, la hipertensión es repercusión de un vaso, de una circulación dañada ya. Cuando nosotros tenemos hipertensión, las arterias no tienen... Las arterias son un tejido vivo, no son tubos metálicos. Y necesitan tener flexibilidad y elasticidad. Necesitan distenderse y volver a su posición original. Y en la hipertensión lo que ha pasado, pues lo que pasa es que se vuelven rígidas, se invetera y aumentan pues el grosor de su pared. Y eso hace pues que no sean tan flexibles. Y eso pues empeora, crea un aumento de presión dentro y empeora la perfusión de todos nuestros órganos. ¿Y la glucemia? También. Lo que pasa, más que la glucemia, lo que pasa es con la resistencia a la insulina. Cuando nosotros tenemos una mala composición corporal, sedentarismo, o ya tenemos órganos que nos están gritando, yo no necesito más glucosa, me hago resistente con el tiempo porque no necesito esta mala gestión del metabolismo, pues pasa una cosa muy curiosa y es que, por ejemplo, te pongo el ejemplo, las moléculas de los transportadores de colesterol se glican, porque claro, hay un exceso de glucosa, de glucemia en sangre. Cuando están glicados, se reconocen peor por quienes los tiene que reciclar, que es el hígado. Entonces aumenta su nivel en sangre. Yo no lo reciclo y en sangre aumenta. Entonces ese colesterol se hace pegajoso, se entra en nuestras arterias ante cualquier agresión con mayor proporción. Se crean más placas de ateroma. Por eso la diabetes, que es el estado máximo de resistencia a la insulina, es un gran acelerador de la enfermedad cardiovascular. Y las arterias del diabético pues son nuestra pesadilla en la sala de hemodinámica, la verdad. Qué fuerte. Entonces, una de las preguntas que muchas veces recibo de mi comunidad, porque mi comunidad pues ya es una gente sana, ¿no? En plan, comen comida real, hacen deporte y les sale colesterol alto. Ajá. Mi recomendación en esos casos es que no se asusten, porque bueno, hay gente que se lo puede tomar como, yo qué sé, con estrés, ¿vale? Entonces mi recomendación es, digo, oye, el colesterol es un factor, no te puedo decir por qué lo tienes alto, lo mismo es genético y tal, esto tendrá que investigar pues, tu médico, pero el colesterol es un factor. Si haces deporte, si comes sano, comes comida real, alimentación vegetal, tienes tu composición corporal equilibrada, estás cuidando tu ambiente para que ese colesterol no sea tan aterogénico. Correcto. Entonces, yo en este caso le digo, oye, no te preocupes. ¿Tú qué recomendación das? Mira, la pregunta que me haces es gente sana que tiene el colesterol elevado, ¿no? Para empezar, hay que intentar en consulta ver por qué ocurre esto. Y es bastante frecuente.
De hecho, yo creo que es ahora mismo, a lo mejor también porque le doy mucha caña en colesterol en redes sociales, pero es mi principal motivo de consulta en la consulta online. Y casi siempre encuentro algún factor que me pegue con que aumenta el colesterol. Es verdad que hay gente que hace mucho deporte, suele hacer ayuno intermitente, cuida su alimentación y lo tiene elevado, y tiene el colesterol elevado. Mira, cuando digamos, el factor, el hábito que más disminuye el colesterol en gente ya sana es aumentar la proporción de vegetales o disminuir la de grasas animales. Al fin y al cabo, la grasa saturada y el colesterol que podamos tomar aumenta un poquito el colesterol. Un poquito es que respecto al patrón de alimentación que más lo disminuye, que es el vegetariano, pues te puede aumentar un 30-40%. ¿Vale? Si tomas bastante colesterol. Entonces, eso es lo, digamos, si tú lo tienes muy elevado, a lo mejor en ti me parece importante. Oye, si tienes el colesterol en 100 y nada, sigue con tu vida, que como tú dices, el resto de tus hábitos son lo más importante. Luego, tenemos que saber que cuando estamos perdiendo peso, esa restricción calórica durante la pérdida de peso, a lo mejor en algún momento puntual te puede salir el colesterol elevado, pero con el tiempo, cuanto más peso pierdas, menor va a ser tu colesterol. Entonces, lo digo por gente que a lo mejor empieza a hacer bien las cosas, aún tiene que perder peso, ha perdido poco, pero se asusta por el colesterol. Hay veces que tienes que dar el mensaje de, tranquilo, estás empezando, es normal, con el tiempo va a bajar. Y luego, ayunos prolongados también lo aumentan algo, y sobre todo lo que más lo aumenta es tener una alimentación baja en carbohidratos, que se le está cogiendo un miedo que es tremendo. O sea, en carbohidratos no me refiero con lechuga, que la gente se cree que la celulosa también cuenta, pero eso básicamente es fibra. Es que empezamos a coger miedo al arroz integral, a la pasta integral, a la patata o al boniato. Y esto, O a la fruta incluso. O a la fruta incluso. Total. Entonces, esto sabemos que entra dentro de un patrón muy cardiosaludable. Mi alimentación, la que yo recomiendo, es basada en plantas, de hecho, y cuando nosotros en gente que ha sufrido un infarto les enseñamos a comer y comen de todo, pero es verdad que basado en plantas es que el colesterol baja, pero más que la estatina más potente. Y te lo digo con datos, porque lo hemos mirado en nuestros pacientes. O sea, tengo pacientes que estaban ya con estatina porque habían sufrido un infarto, empiezan a comer bien y a hacer ejercicio y les bajan los triglicéridos de 155 a 96 de media. El LDL de 99 a 60. O sea, es una bajada muy potente, muy potente. Y todo con hacer un patrón de alimentación bueno. Entonces, claro, esa persona que tiene el colesterol muy elevado, como tú dices, puede ser genético, pero es que también suelen haber otros factores, ¿sabes? Uh-huh. Sí, no, es muy interesante y hay que abordarlo. El caso es que, ¿cuál serían tus valores óptimos de colesterol y cuándo debería empezar digamos, a preocuparme? En una persona joven normal que lleva un buen estilo de vida, a mí me encantaría tener el colesterol por debajo de 9. El LDL, el total, el total me da más igual, ¿vale? Respondiendo a tu pregunta, yo necesito un colesterol LDL por debajo de 90. Digamos que es lo que más me gusta. Y esto se puede lograr con una alimentación basada en plantas y un buen estilo de vida, sin largos ayunos y sin restricciones importantes. El colesterol no HDL puede estar un poquito más elevado, pero... ¿Ese es el colesterol total? Es el colesterol total menos el HDL, ¿vale? Que puede ser, vamos, incluso 100 y poco, puede ser algo normal. Pero lo que la gente sabe, lo que sale en la analítica es el LDL, por eso te contesto así. Por debajo de 90. De hecho, las poblaciones que no tienen contacto con el mundo occidental lo suelen tener así, porque sí. O sea, alimentándose de lo que da la tierra, de carne y de vegetales, pero sobre todo vegetales, como casi todas, el colesterol está entre los 70 y 90, invariable a lo largo de la vida, ¿eh? Que nos parece que cuando nos hacemos mayores el colesterol tiene que subir, pero no, lo que empeora son los hábitos. Y ese LDL, que queremos que no esté alto, volvemos también, al igual que hemos hablado antes del tema de los vasos sanguíneos, de que estén cuidados, ese LDL puede estar mejor o peor cuidado, ¿no? Es decir, claro, porque de nuevo, unos malos hábitos tipo tabaco, comida proinflamatoria, que ahora hablaremos de la inflamación, ¿no? Claro. Porque es como la hipótesis ahora un poco más, ¿no? Sí. Baja cantidad de antioxidantes, ¿no? Porque me suena que el LDL en sangre
si está en un ambiente inflamatorio y oxidativo, se oxida y ese sí es más aterogénico. ¿No? Sí. Pasa un poco como lo que te contaba con la diabetes y resistencia a la insulina. El LDL se glica, pero también se puede oxidar. Y luego las partículas, los transportadores de LDL... Es que es muy difícil darte un mensaje en 2 minutos, ¿sabes? Sí, pero bueno, tú voy a intentarlo. Voy a intentarlo. Mira, los transportadores de colesterol, mucha gente cree... La gente que, bueno, si lo estudias lo sabes, pero parece que los crea el hígado y tenemos muchos tipos, ¿no? Pero en realidad son solo 2 o 3 tipos que pasan por distintas fases. Hay algunas enzimas, como la lipoproteína lipasa o la CEPT, o bueno, otras, que lo que hacen es transformar o ir reconfigurando los transportadores de colesterol. Hay uno que es el HDL, que lleva su propio mecanismo, que el HDL es el bueno, y se le conoce como bueno porque no se relaciona con la enfermedad cardiovascular. La gente cree que cuanto más alto el HDL, más protegido estoy. No, no es así. Lo que pasa es que cuanto mejores son tus hábitos, más protegido estás, y cuanto mejores son tus hábitos, también aumenta el HDL. Pero parece ser que entre el HDL y estar mejor no hay tanta relación. Son los hábitos lo que hacen, ¿vale? Pero eso lo dejamos aparte. A mí el que me interesa es el LDL. El LDL en realidad es una fase de un transportador de colesterol y triglicéridos que es el VLDL, que luego pasa a IDL, que luego pasa a LDL y luego vuelve al hígado. Cuando el hígado no puede recapturar estos transportadores que formó como el LDL, claro, se queda por ahí por el cuerpo, intenta liberar su contenido, pero digamos que cambia de forma. Entonces tenemos, si tenemos malos hábitos y hay un ambiente proinflamatorio, estos transportadores de LDL se glican y se oxidan. Cuando se glican y se oxidan, se hacen cada vez más pequeños. Por eso se ha dicho mucho, y se dice, y es verdad, que el LDL peor de todos es el que es pequeño y denso. Es decir, ha perdido mucho contenido, sigue teniendo colesterol, pero digamos que es mucho más pequeño que el LDL óptimo e incluso el original, pero se ha glicado, se ha oxidado, no ha podido ser reciclado por el hígado y está por ahí por tu cuerpo dando vueltas. Y imagínate que el LDL bueno tiene el tamaño de una pelota de fútbol, pues este LDL glicado y oxidado que no ha podido ser reciclado, que ha ido perdiendo un poco su contenido, pero siguen siendo ricos en colesterol, pues puede ser como una pelota de golf. Entonces que es pequeño y denso sí que se imbuye y puede penetrar dentro de las arterias, mientras que los balones de fútbol van rebotando, por ejemplo. Entonces, un mal estilo de vida cambia conformacionalmente nuestros transportadores de colesterol LDL y hacen que se hagan más pequeños y más densos, y esos son los peligrosos, son los que pueden penetrar en las arterias del corazón. Y esto básicamente lo que tienen en común, la base de todo es un aumento de la inflamación crónica, un ambiente proinflamatorio. Ya que sacas el tema del ambiente proinflamatorio, hablemos de ultraprocesados. Vale. O sea, yo un poco el éxito del real fooding o de cuando empecé con mi trabajo es intentar hacer percibir, pues al igual que yo creo que en su día se hizo muy bien con el tabaco, de intentar elevar la percepción del riesgo. Es decir, sabes que hubo una época que incluso hasta los médicos recomendaban fumar. Es decir, hubo una época donde la percepción del riesgo del tabaco no era la que es hoy. Claro. Y gracias a elevar esa percepción del riesgo, se ha disminuido en parte el consumo de tabaco respecto a los años 70. No, respecto al año 2000, te doy con datos. Fumaba el 33% de la población española y ahora el 23%. Ha disminuido. Ha disminuido. Pues con los ultraprocesados, el problema es que la industria, pues bueno, pues hizo sus artimañas y te vende que lo peor era la grasa, pero luego no, luego el azúcar, y entonces te hago sin azúcar, no, las calorías, entonces te hago con bajas calorías. Yo me centré en los ingredientes. Y es que esos ingredientes pueden ser perjudiciales, ¿no? En plan, oye, estos azúcares refinados o harina refinada, estos edulcorantes, estos grasas de mala calidad, ¿no? Eso entra en tu cuerpo y está interaccionando con tu cuerpo. ¿Qué puede suceder? O digamos,
¿Cuál es el gran problema de esto? Yo ahí te confieso que estoy bastante de acuerdo con tu filosofía y vamos, la gente que ha estado en charlas mías sabe que siempre lo saco. Cada vez tenemos más datos que refrendan esto y es verdad, y tenemos ya estudios a largo plazo que nos dicen que cuanto mayor es la cantidad de ultraprocesados de una dieta, de una alimentación, mayor es el riesgo de sufrir un infarto. Y esto no pasaba tanto con ningún otro macronutriente o ningún otro patrón de alimentación. Cuando vamos a alimentaciones naturales, me da igual que incluso que sea keto, me da igual que sea vegetariana, si la alimentación es natural, esa gente, comparado con una alimentación corriente occidental, mejora, o sea, disminuye el riesgo. El único componente, aunque no es un macronutriente, que se relaciona con más riesgo son los ultraprocesados. Y tiene todo el sentido del mundo. Porque si nosotros entendemos que nuestro sistema digestivo, nuestro cuerpo, está entrenadísimo a lo largo de miles de millones de años para absorber nutrientes que vienen en una composición dada, que es la que está en la naturaleza, si nosotros alteramos esas propiedades, añadiendo un pedacito de uno, un pedacito de otro, este aditivo, este edulcorante, azúcar, más grasa para que esté bueno, más sal para que esté bueno, todo eso desconfigura al fin y al cabo, o nuestro cuerpo no está preparado para absorberlo de manera óptima. Y claro, estos alimentos, como no son los que nuestro cuerpo está preparado para asumir, incluso en nuestro cerebro se procesan peor y pueden hackear o alterar nuestro sistema de la percepción y del gusto y de la saciedad, que vamos a querer más y nos llevan a consumir más de lo que necesitamos. Y ese es el problema de los ultraprocesados, que al estar tan buenos, nuestro cuerpo se desequilibra y comemos más de lo que necesitamos. Y eso todos lo sabemos. Si tú después de comer te dan un plato de judías y tú estás lleno y dices, no me apetece, pero te sacan la tarta de queso, eso sí, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estamos mal preparados genéticamente para procesar ese tipo de alimentos. Y ese es el problema de los ultraprocesados, que nos llevan a consumir más. Durante muchos años hemos intentado ver qué macronutriente es el que peor nos sienta, pero no hemos llegado a una conclusión clara. Y lo único que dicen los datos es que cada vez comemos más calorías. Entonces, seguramente yo creo que es el principal problema. Y luego, bueno, pues como tú dices, que lleva aditivos, seguramente llevan menos antioxidantes, llevan más azúcar, más sal. Y todo eso sabemos que no es bueno del todo. Pero yo creo que lo principal es que pues nos consumimos más cuando estamos con una alimentación llena de ultraprocesados, ¿no? Sí, que al final tiene ese... Yo siempre lo digo, oye, si los donuts no estuvieran tan buenos, claro, digo los donuts o cualquier ultraprocesado, no serían un problema porque no te excederías, ¿no? Porque yo luego hablo del tema de que consumir de forma ocasional no te va a generar un problema. El problema está en que para mucha gente ese consumo ocasional es difícil, ¿no? Por el entorno, por la educación, por esta adicción, ¿no? Es imposible. Pero, entonces, si los ultraprocesados son inflamatorios, se podría decir que, oye, dañan directamente las arterias, ¿no? Porque ahora también, después de haber visto que, vale, que el colesterol, si tienes muy elevado, pues hay más riesgo de que pueda quedarse dentro, pero ese daño a las arterias muchas veces es por esa llamada inflamación crónica de bajo grado, ¿no? Sí, mira, te voy a contar una razón de ser, o sea, algo que justifica esto. Y no es que el azúcar vaya a tus arterias y se dañe. El azúcar se absorbe como glucosa y forma parte de tu metabolismo. Eso ya podemos entrar en resistencia a la insulina, lo que tú quieras. Una vía que conocemos muy proinflamatoria de los ultraprocesados es que aumentan lo que llamamos la hiperpermeabilidad intestinal. Cuando nosotros consumimos una comida, no digo a lo largo de los días, imagínate, pero sabemos que consumir una comida con que esté pues llena de, o sea, que tenga una alta carga de glucosa o una alta carga de sal o que tenga productos finales de la glicación o grasas trans que son malísimas, eso en nuestro intestino, como no está preparado para ello,
lo puede irritar. Y las células que tienen que absorber los alimentos, que tienen como unas no son dendritas, son como unas proyecciones en su pared, que intentan absorber los alimentos, también están muy pegadas para evitar precisamente que la macrobiota, la microbiota intestinal no pase a nuestra sangre. Bueno, pues esta descarga de productos que llevan los ultraprocesados puede irritar las arterias y abrir las uniones fuertes que tienen entre ellas. Perdón, las arterias, no, las células de nuestro tubo digestivo. Y entonces pasan a nuestra sangre cosas que no deberían. Tóxicos que lleven esos alimentos, que normalmente irían a la caca, o microorganismos que deberían de estar en nuestro tracto intestinal. Cuando eso pasa en nuestra sangre, nuestro cuerpo detecta que no debe de estar ahí, entonces crea una inflamación para intentar lidiar contra ellos. Como son microorganismos que normalmente, a veces que nos ponemos malos, pero son microorganismos que normalmente son pues poco perjudiciales, pues tú no te enteras y eso aumenta pues esta inflamación crónica de bajo grado con la que estamos luchando contra esos microorganismos. Cuando eso ocurre en nuestra circulación, ¿qué es lo que hay en contacto con eso? Las células endoteliales en la pared de nuestras arterias. Y entonces puede que esos microorganismos, pues digamos que contacten e irriten una pared arterial en algún sitio y eso pues genera una respuesta inflamatoria en ese sitio y entonces lo vamos a reparar, vamos a crear una placa de ateroma. Esta es un cuento que te estoy contando, pero la realidad es que cuando miramos con microscopio electrónico las placas de ateroma, en muchas encontramos cocos, diplococos, microorganismos que no deberían de estar ahí y ADN de microbiota intestinal en las placas de ateroma del corazón. Entonces este vínculo que te estoy contando puede ser una de las explicaciones de por qué los ultraprocesados generan ese ambiente proinflamatorio en nuestro cuerpo. Crean una pequeña hipermeabilidad intestinal, pasan tóxicos y bichos a nuestro cuerpo, intentamos luchar contra ellos aumentando la inflamación. Claro, tú te tomas esta noche, o un viernes, un sábado, una comida de ultraprocesados, a lo largo de tu vida no pasa nada. Pero claro, si tu día a día está lleno de excepciones, pues no esperes tener una salud excepcional, como yo digo. ¿Y cómo sería en tu caso una alimentación saludable? Porque bueno, es absurdo decir cardiosaludable cuando realmente el cuerpo es un todo, ¿no? Es decir, si es cardiosaludable también es saludable. Claro. ¿Cuál es tu posicionamiento en cuanto a la alimentación? Lo tengo bastante pensado y claro, porque es lo que llevas tú. Claro, es lo que llevo yo y lo que recomiendo a mis pacientes y he visto que funciona. Pero mira, basada en plantas, con cero ultraprocesados, procesados los mínimos, que tú puedas hacer la compra prácticamente sin etiquetas. O sea, yo me permito comprar envasados, algunas cosas envasadas, pero a mí me gusta mucho el yogur griego natural, pues es como mi... no sé, lo que más me gusta, mi clima después de una comida así que me haga en mi casa. Me gusta, vamos, todo basado en verdura, bastante fruta, legumbres, patata de vez en cuando. Es verdad que yo, en mi caso, pues consumo quizás menos pasta. Hace mucho que no tomo pasta integral, pero sí que tomo arroz integral. Me gusta mucho la quinoa. Me hago todas las comidas con combinación de todo esto y siempre intento meter una fuente proteica. O sea, en todas mis comidas intento meter una fuente proteica. En el desayuno, pues puede ser este yogur o el queso batido. En la comida, pues si no tengo legumbres, pues puede normalmente pescado, ¿vale? Algo de proteína animal que principalmente me gusta del pescado, o carne blanca y huevos. Y ya está, esa es mi proteína. Entonces, en cada comida, un poco de proteína, bien sea vegetal o huevos o pescado o carne blanca, y luego vegetales. Si es que no necesitas más. Y allí te puede salir todo buenísimo, porque si sabes un mínimo de cocinar y si no sabes, simplemente tienes que jugártela porque está todo bueno. Si está bueno, está bueno, es que te salen unas comidas buenísimas. ¿Tú con la carne roja no te mola? No. O sea, bueno, esto ya lo he tocado en varios podcasts. O sea, yo lo que pienso con la carne roja es que en un patrón basado en plantas puede incorporarse de forma semanal, pero claro, semanal a lo mejor una ración, 2 raciones, sí. En ese contexto y luego con todas las cosas creo que no tiene tanto impacto negativo. Pero ¿tú eres más partidario de cero carne roja? La carne roja, el riesgo cardiovascular que te supone es ínfimo. O sea, comparado con otras cosas. Claro, o sea, vamos, es como fumar algunos cigarros al año. Pero los datos sugieren que aumenta el riesgo de algún tipo de cáncer,
sobre todo de colon, y aumentan un poquito el riesgo cardiovascular. ¿Esto cuánto de importante es? Pues si llevas una buena alimentación, poco, y yo tomo carne roja, pero es verdad que en mi casa yo no me hago la compra y no me tomo, vamos, a lo mejor pues, cuando me apetezca hamburguesas, pero es algo que me permito, que sé que es de consumo ocasional. Así diario o semanal yo no intento no tomar carne roja porque creo que... No, claro, diario no. Claro, y bueno, y también porque me encanta salir y tomarme un entrecot y lo hago de vez en cuando es también por socializar. Pero es verdad que no me lo hago en mi casa semanalmente. Sí, es como el otro día yo recomendé, digo, oye, puedes tomar huevos semanalmente, ¿no? Claro. Y me dice uno, ¿y por qué no diario? Digo, bueno, a ver, tampoco pasaría nada por tomarte, yo qué sé, 2 huevos diarios, pero yo prefiero que cuanto más combinaciones haya, que en lugar de ser todos los días huevos, pues que metas a lo mejor lácteos, otro día pescado, tal, pues Claro. yo creo que, bueno, es mejor, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que sí. A ver, si llevas un buen estilo de vida, a ver, quien no quiera sufrir un infarto, no sé, que se pegue un tiro o se tire por una ventana. O sea, es que en realidad todo te la juega, todo te da, aporta un riesgo. Estar respirando te aporta un riesgo. La contaminación de nuestras ciudades es un factor del que nadie habla. Yo lo he intentado, pero es que no, la gente eso no parece que no le resulta interesante, entonces no meto caña, pero es un factor de riesgo cardiovascular muy potente. Todo en la vida te suma o te baja el riesgo ligeramente. Nadie se va... nadie se infarta por fumarse un cigarro en su vida. Claro. Y el cigarro todo el mundo sabe que es malo, ¿no? ¿Qué haces tú? Pues yo prefiero no fumar. Claro. Y por eso no fumo. Pero con la carne roja, que te aporta muchísimo menos riesgo que un cigarrillo, pues imagínate. Claro. Entonces, pero a mí me dices posiciónate, pues yo tengo que decir lo que dice la evidencia científica. Me aumenta el riesgo cardiovascular, no es algo que me apasione brutal, sí que lo hago cuando salgo con gente. Pues yo en mi día a día no compro. Sí. ¿Y algún alimento que tengas especial cariño que tú comas, o sea, a nivel de salud, no es tanto de placer? El yogur griego, que es bastante, que también se ha visto que es saludable. A nivel, bueno, de aceite de oliva virgen extra, quizás. Claro, bueno, eso es una maravilla. Eso además estamos en España, tenemos que poner en valor que tenemos el aceite más saludable del mundo. El que además no solo que esté bueno, sino que es que sabemos con evidencia que aportar aceite de oliva virgen extra a nuestra alimentación, comparado, pero es que incluso con una dieta saludable, aporta beneficio cardiovascular, disminuye nuestro riesgo de infartar. Tiene cierto, o sea, podría tener cierto sentido porque sabemos que las grasas son importantes, son esenciales. De hecho, no podemos fabricar muchos ácidos grasos o muchas grasas nosotros en nuestro cuerpo, y tenemos que adquirirlos de alimentación, como los omega 3, ¿no? Algunos omega 6. Y el aceite de oliva virgen extra es una fuente de grasa saludable, entonces hay que ponerlo en valor. O sea, el tema del omega 3, por ejemplo, ¿tú recomendarías la suplementación? Pues en algunos escenarios sí. Porque yo lo que veo es que primero hay que ver la calidad de ese omega 3, porque creo que han salido estudios donde hay suplementos de mala calidad que están estos lípidos oxidados. Sí, porque le da la luz del sol y todo eso. Exacto. Sí. Y luego... quizá a lo mejor en un contexto de alguien muy inflamado sí que puede contrarrestar, pero tú y yo tomar omega 3... Es posible que no tenga sentido en una persona sana, por eso te he dicho en algunos contextos. En una persona sana que cuida mucho su alimentación y que no tiene un problema de inflamación crónica, quizá no tiene sentido. Yo intento primar alimentos que lleven omega 3, por eso me gusta mucho también el pescado. Pero cuando hay semanas que estoy fuera, que he comido mal, que no he llegado, yo me tomo alguna cápsula varios días a la semana. Porque creo que nuestra alimentación actual carece, o sea, eso es lo que dicen los datos y me lo creo, tiene sentido, carece de la proporción ideal de omega 3. Entonces, de vez en cuando me tomo una. Ahora, te confieso otra cosa, y es que los estudios nos dicen que la dosis que protege el corazón de omega 3 está en torno a 3-4 gramos al día,
y me parece demasiado. Sobre todo yo no la voy a tomar. O sea, yo no, porque creo que tengo un buen patrón de alimentación. A lo mejor si tengo delante un hipertenso, obeso, diabético que no puede cocinar o no está dispuesto a hacer el cambio, de hecho ahora hasta lo puedo prescribir y lo prescribo en algunos pacientes. Se puede prescribir y recetar en España. Ah, qué bueno. Y en esos casos sí, la suplementación o incluso el tratamiento con omega 3 creo que está indicado, pero como regla general no. Yo, como te digo, no me tomo 3-4 gramos al día, me tomo 1 o 2 y no todos los días. Y no todos los días. Hablemos de otros factores de riesgo. Obesidad. ¿Existe el obeso sano? ¿Qué opinión tienes con el tema de la obesidad? Cuando te viene alguien con sobrepeso y obesidad, ¿cómo lo abordas? Existe el obeso sano entendiendo la obesidad no como una enfermedad, sino como un síndrome y que aún no ha tenido repercusiones de esa obesidad. Ahora, es como que existe el fumador sano. O sea, el fumador que todavía no tiene ninguna enfermedad. Efectivamente. Estoy seguro que el tabaco es mucho más potente, mucho más perjudicial que la obesidad, pero la obesidad, entendida como el exceso de grasa y no de peso en nuestro cuerpo, yo creo que no hay ninguna duda de que se asocia a mayor riesgo de patologías desde articulares hasta cáncer y sobre todo cardiovasculares. ¿Por qué? Pues porque cuando almacenamos demasiada grasa, nuestro cuerpo intenta que no sigamos consumiendo alimento porque tenemos reserva. Digamos que disminuye un poquito, sabe que tenemos ya suficiente grasa, entonces pone a nuestro metabolismo en un modo de si me das demasiada comida, voy a intentar voy a intentar que mis tejidos no mueran de sobrealimentación, entonces crea resistencia a la insulina, que con el tiempo y un ambiente inflamatorio, porque además el obeso no suele comer demasiado sano, todo se junta todo, el obeso no suele hacer demasiado deporte, todo eso aumenta la inflamación crónica de nuestro cuerpo y aumenta la resistencia a la insulina. Todo ello le sienta mal, precisamente lo hemos hablado todo, a nuestras arterias y con el tiempo aumenta el riesgo de sufrir pues un infarto o problemas de corazón. Además, la obesidad, pues por el exceso de peso que tenemos que mover, aumenta también nuestra tensión arterial, aumenta también nuestro riesgo de sufrir insuficiencia cardíaca o algunas arritmias. Es decir, la obesidad en el corazón se relaciona a muchas patologías y a ninguna buena. Ahora, no es que un ligero exceso de peso nos va a matar del corazón. Por eso la pregunta de si existe un obeso sano, pues seguramente sí, pero eso no es lo óptimo porque aumenta tu riesgo de sufrir una enfermedad cardíaca. Una duda. Yo, por ejemplo, que soy una persona que me cuida, ¿existen pruebas diagnósticas a nivel de cardiovascular que me pueda hacer y que me pueda beneficiar? Por las pruebas, hombre, tenemos pruebas que te pueden decir cómo está tu corazón, si está funcionando bien y sobre todo podemos descartar enfermedades del corazón importantes. Pero a una persona que está sana, que hace una vida no limitada y que puede hacer ejercicio, no tenemos, a mí no me gusta fragilizar a la gente y decirle necesitas una prueba de esfuerzo o una eco para saber que tu corazón funciona bien. Más que nada porque también si recomendáramos esto a todo el mundo no habría sistema que... Y pasa una cosa, imaginándonos que hubiera un sistema, o sea, eso para empezar, no habría un sistema, pero tú imagínate que le puedes hacer una prueba de esfuerzo a todo el mundo. Yo, por ejemplo, te digo que quiero hacerme ahora una prueba de esfuerzo, a lo mejor me convences de que no. No sé. No, seguramente no, pero yo te digo el problema que habría. Vale. Y es que todo en medicina, todo en la vida, pero todo en medicina tiene una probabilidad de fallo. Vale. Todas las pruebas. O sea, tú te lees un párrafo, ponemos a 100 personas a leerse el mismo párrafo y le vamos a decir que lo interpreten. Y seguramente habrá varias interpretaciones del mismo. En medicina pasa lo mismo. La gente cree que hacer una ecografía de corazón es asegurarte lo que tienes, pero no, eso está interpretado por una persona. Entonces, hay pruebas, entenderás que si hacemos 1000, habrá alguna que te diga aquí puede que haya algo o aquí hay algo y luego al final no tienes nada. Y al contrario, habrá gente enferma que la prueba le sale normal. Y eso sí que todo el mundo conoce a alguien que no, es que me salió todo bien y tenía algo, ¿no? La probabilidad de que una persona sana, que no tiene problemas para hacer ejercicio, que no tiene síntomas, tenga algo en el corazón es menor que la probabilidad de que la prueba falle.
O sea, es tan poco prevalente en general una patología cardíaca, digamos, sin factores de riesgo y sin nada, es tan poco prevalente que es menos probable que te digan que tienes algo y no lo tengas. Entonces, si nosotros le hacemos pruebas de fuerza a todo el mundo sin filtro, vamos a ocasionar más daño que beneficio, porque le vamos a preocupar a muchas personas o incluso vamos a instaurar tratamiento en muchas personas con sus efectos adversos que no lo necesitan. Por eso, no estamos de acuerdo en hacer pruebas de fuerza a todo el mundo, porque podemos detectar problemas que realmente no existan. ¿Cuándo hacemos pruebas de esfuerzo? Pues cuando hay síntomas, cuando lo necesitas por otro motivo, tipo, es que me voy a preparar una maratón y quiero saber mis umbrales. Perfecto, ¿vale? Porque ¿para qué sirve una prueba de esfuerzo? Una prueba de esfuerzo sirve para ver la capacidad cardíaca ante un esfuerzo y muchas veces detectar problemas como arritmias o problemas de falta de flujo a alguna parte del corazón, ¿vale? Entonces, hay veces que se pueden ver estos problemas sin que existan. ¿Vale? Pero ¿no te dice tu salud cardiovascular a nivel de tu condición física? Sí, es decir, te dice, oye, estás... ¿puedes medirte con una prueba de esfuerzo tu capacidad atlética? Claro. Sí, de hecho, se mide así. Pero, como te digo, si tú me preguntas si todo el mundo se le debería hacer, pues claro, vamos a crear problemas. Ahora, si tú te lo haces por una yo, por ejemplo, indicación deportiva... Claro. Yo me lo voy a hacer porque digo, bueno, yo estoy empezando a correr. Muy bien. Y quiero medirme el nivel que tengo ahora y dentro de un año de haber seguido con este hábito de correr, ¿cómo estoy? Muy bien. Perfecto. O sea, es totalmente indicado y te va a dar unos valores y vas a poder comprobar o comparar cómo estás ahora a cómo vas a estar dentro de un año. Total. Indicado. Ahora, te la pagas tú. Exacto. O sea, entiendo tu concepto de que, oye, que esto no... En el momento en el que yo se lo tengo que ofrecer a alguien en un sistema sanitario, no porque me lo pague, sino porque yo tengo que detectar, bueno, porque es parte del sistema público y porque quiero detectar una enfermedad, es distinto. De hecho, no se hacen esas pruebas de esfuerzo en gente porque quiera, sino porque en el sistema público, sino porque pueda detectar una enfermedad. Y ya para terminar, aunque, bueno, sí que me gustaría preguntarte antes, ¿cuál es el deporte que tú recomiendas a la gente? O bueno, no, mejor dicho, ¿cuál es para ti la mejor actividad física que podría hacer uno para cuidarse? Mira, nuestro cuerpo se optimiza estando activo algún tiempo al día. Esto significa no parar, o sea, caminar, no parar de moverse. Eso es para lo que nuestro cuerpo está hecho. Por eso esta leyenda o esto que es este mito, entre comillas, de los 10.000 pasos, que es un buen mito. O sea, realmente tiene evidencia detrás. Y es que si nosotros estamos activos durante el día, nuestro sistema cardiovascular se optimiza. ¿Vale? Porque nuestros músculos funcionan y eso los mantiene sanos y los músculos son importantes para nuestro sistema cardiovascular. Pero no nos podemos quedar solo en eso porque como nuestra vida actual no nos exige movimiento, si nosotros hacemos lo que nos exige el sofá y el ordenador, nos vamos a atrofiar y nuestra composición corporal pues, va a tender a almacenar demasiada grasa y va a tener poco músculo. En ese punto entra el ejercicio de fuerza o el ejercicio de más intensidad, que digamos que mantiene nuestros músculos, nuestro sistema muscular más fuerte y más sano. Entonces, yo lo que creo es que con una base de estar activos, de intentar caminar durante el día o movernos, debemos de combinar ejercicio aeróbico, si no tienes tiempo de mayor intensidad, con ejercicio de fuerza a lo largo de la semana. Yo apunto a que mis pacientes, todo el mundo en general, haga ejercicio dentro, como te digo, de la base de moverse todos los días, por lo menos 3-4 días a la semana. Y a mí me gustaría que por lo menos 2 de ellos fueran aeróbicos y 2 de ellos fueran de fuerza. Pero si yo recomiendo algo, yo digo, mira, entrena 5 días y entrena 3 y 3. 3 sesiones de aeróbico y 3 sesiones de fuerza. Porque se pueden combinar. Porque una sesión de aeróbico puede ser, tú estás empezando a correr, pues salir a trotar, o puede ser hacer bici algo más intenso que solo caminar, o puede ser una sesión de alta intensidad de 10-15 minutos. Y alta intensidad no es levantar barras con 90 kilos, 15 repeticiones. Alta intensidad en una persona más mayor que ha sufrido un infarto puede ser subir y bajar escalones en sets de 30 segundos 10 veces. Que eso
cuesta, si no lo has hecho nunca, y ya te está poniendo en un nivel de exigencia que tus músculos van a decir, yo tengo que estar fuerte. ¿Qué es lo que pasa? Si es que la gente no entiende que para ponerse fuerte hay que sufrir, entre comillas, pero se sufre muy poco, se puede sufrir muy poco si no tienes tiempo o eres perezoso. Y eso es importante. Entonces, combinar eso con ejercicios de fuerza me parece lo mejor. ¿Y cómo podría saber qué me estoy pasando de deporte hasta el punto de que pueda incluso perjudicarme? Porque incluso también he leído que uno cuando tiene placas de ateroma, si hace mucho deporte, se pueden romper más fácilmente o ¿se puede reducir la placa de ateroma con el ejercicio y tal? ¿O qué puedes decirme de esto? Mira, sé que me ha hecho 2 preguntas muy potentes, me ha hecho muchas cosas. Acabo de escribir un artículo sobre cómo revertir la placa de ateroma y he flipado. Cuéntame esto primero. He flipado investigando sobre ello porque la medicina ha entendido la placa de colesterol como algo que cuando ya está, ahí se queda. Y claro, no hemos podido... Claro, con las placas de ateroma pasa lo siguiente, y es que cuando nosotros hacemos un cateterismo, nosotros vemos lo que hay dentro del vaso, pero no vemos la placa. La placa, digamos, que impronta dentro del vaso. Si una arteria es un tubo que debe de rellenarse como un cilindro, pues así es una arteria sana. Cuando tiene placas de ateroma, se rellena de manera irregular, porque esta placa impronta dentro del vaso. Pero ahora ya, desde hace algunos años, tenemos microcámaras o cámaras muy pequeñitas, que en realidad no son cámaras, funcionan o con infrarrojos o con ultrasonidos, que pueden ver por dentro del vaso. Tienen un tamaño microscópico y podemos ver la composición de las placas de ateroma. Podemos ver incluso algunas células grandes como los macrófagos. Es brutal. Esto, la verdad, que no lo enseño en Instagram. En Instagram solo pongo casos fáciles porque se tienen que entender. Si yo pongo una cosa que nada más que entendemos los cardiólogos intervencionistas, pues me ven 20 personas en el mundo. Pero la verdad que es un avance increíble. Entonces, fíjate, la gente que investiga esto empezó a ver, claro, son industria farmacéutica, empezó a ver qué pasaba con gente que recibía estatinas de alta potencia. Y vieron que en comparación con no recibir estatinas, el tamaño de las placas disminuía. Entonces, si bien las arterias o la enfermedad de corazón no puede resolverse 100%, parcialmente sí que puede mejorar, o como nos gusta decirlo, se puede estabilizar. Una placa puede estar inflamada, hinchada, o puede estabilizarse, volverse dura. La llamamos que tiene una capa dura que es difícil que se rompa. Y luego estamos teniendo estudios que han mirado con estas cámaras las placas del corazón con estilo de vida. Y el más potente que sale es mejorar precisamente la composición corporal, es disminuir nuestra grasa y aumentar el músculo. Esa gente, digamos que estabiliza y disminuye su carga de placa, lo llamamos así, porque se puede calcular con un número y vemos que disminuye la carga. Luego, el ejercicio regular también, una alimentación basada en plantas, se la puede llamar antiinflamatoria, pero basada en planta natural, es lo que estabiliza, disminuye la carga de placa, y ya hay estudios que refrendan eso. Y esto me quedé investigando si había algo con gestión del estrés crónico, que creo también que es un gran factor proinflamatorio en nuestro sistema cardiovascular, pero aún no he encontrado nada de eso, no te puedo decir. Vine en el avión a verte estudiando de esto. Y con respecto al deporte, que era la otra pregunta, ¿crees que hay un deporte malo? Creo que obviamente de deporte te puedes pasar, te puedes exceder, pero estamos lejos de ese punto. Hay algunos datos que nos dan pistas y mira, tenemos muy claro que el ejercicio es beneficioso, pero el beneficio no es infinito. Hacer 10 minutos de ejercicio con respecto a no hacer nada ya te salva, te disminuye mucho tu riesgo de sufrir un evento cardiovascular. Esto es importante. Pero ese beneficio no es igual siempre, y algunos estudios nos han dicho que por encima de 110, 120 minutos al día de ejercicio aeróbico moderado, no caminar, ya no te mueren menos. Y por encima de los 50, 60 de ejercicio intenso al día, tampoco te mueres menos. Digamos que ya no hay un beneficio. O sea, sería no pasarte más de, ¿cuánto has dicho? 120 de ejercicio. ¿Minutos? Sí, minutos de ejercicio moderado, que es bastante, pero hay gente que corre 2 horas al día, ¿eh? Sí, sí.
Y luego y 60 de alta intensidad. de alta intensidad. Que serían... Eso, no pasarte de eso porque no vas a encontrar beneficios. Sí, no tiene sentido. Sí, Ahora, sí, bueno, sí. te puedes pasar si eres deportista te y te gusta, ganas la vida con eso. claro, Entonces, sí, sí. claro, a lo mejor tienes que entrenar más para estar más fuerte. Claro. Pero digamos, desde el punto de vista de supervivencia, eso te aporta poco. Y luego tenemos otros indicios, y es que los deportistas de élite que llevan un alto volumen de entrenamiento, y esto es indiscutible y lo tenemos muy claro, como por ejemplo los maratonianos, los triatletas o los ciclistas, sí que tienen más riesgo de algunas arritmias, como la fibrilación auricular. Sí que tienen más calcio en las arterias del corazón, que se asocia a tener más placa. Y luego cuando terminan una prueba importante sí que vemos en la sangre marcadores de daño del corazón. Entonces como que tampoco debe de ser bueno hacer mucho ejercicio. Luego, extremo. y luego que no hay que ser muy listo para entender que no estamos hechos para estar moviéndonos de una manera muy intensa 3 horas al día. Ningún animal lo hace. Ya. Nuestros primos, los primates y los simios están sentados todo el día, cuando tienen que hacer algo lo hacen. Nosotros somos un poco distintos, pero tampoco estamos hechos para levantar pesas 2 horas todos los días. Por último, y esto ya es curiosidad, ¿se puede evitar la muerte súbita? 100% no. No, seguro que no. De hecho, hay patologías cardíacas que aumentan el riesgo de sufrir una muerte súbita, que suele ser... Sí que te voy a dar un mensaje interesante. La muerte súbita suele ser una arritmia, ¿vale? Debajo de los 35 años, debido a una enfermedad cardíaca, que puede estar o no diagnosticada, por encima de los 35 años, y estos son obviamente estudios y medias poblacionales, por un infarto. Precisamente el que hemos hablado antes. Claro, hay una parte que son debidas a enfermedades que se pueden detectar y diagnosticar, como pues, una miocardiopatía hipertrófica o una displasia ritmogénica, que son enfermedades que estructurales. Sí. Esto se puede detectar y se puede implantar tratamiento que evite que tengas una arritmia mortal, o que si aparece que se aborte, que es un desfibrilador implantable. Pero evitar al 100%, pero ya está en la responsabilidad individual entender que por encima de los 35 años, y por debajo puede ser, esto puede ocurrir por un infarto y yo tengo que disminuir mi riesgo cardiovascular, y eso es llevar un buen estilo de vida. Al final... Sí, pero yo me refiero a que el típico persona joven deportista que pueda tener, que se cuida y que puede tener una muerte súbita. Esto es algo más genético, ¿no? Sí. Por debajo de los 35 años... Por debajo de los 35. Es más congénito, sí. Sí, Congénito. y esto, pues, por eso se hacen en gente que sí que se dedica al deporte de alta intensidad, porque en estos casos el deporte de alta intensidad, el ejercicio de intensidad, sí que en algunas de estas enfermedades aumenta el riesgo de sufrir una arritmia. Incluso se hipotetiza, es de las pocas ocasiones en las cuales recomendamos no realizar demasiado ejercicio, porque se hipotetiza que los picos de estrés asociados al ejercicio pueden empeorar la progresión de estas enfermedades, y por eso hay gente que se dedica a esto, sí que está indicado un reconocimiento médico, porque se pueden detectar estas anomalías cardíacas. Bueno, qué interesante. Sí. José, me ha encantado esta entrevista. Recomiendo mucho tu libro aquí, Lo que tu corazón espera de ti. ¿Dónde puede encontrarte los Real Fooders? Bueno, pues yo estoy principalmente en redes sociales como Dr. Avellán. Mi libro está en librerías, en Amazon, en cualquier sitio que vendan libros actuales. Y luego pues tengo una newsletter que es vital, que también pues desde mi Instagram o mi Twitter pues os podéis suscribir, que os invito. Ahí explico un poco todo esto con un poco más de profundidad, lo que no me dejan el minuto de los reels en redes sociales, o los 5 minutos que tengo en la consulta. ¿Qué haces? ¿Una newsletter semanal? Sí, una newsletter semanal. Y cuentas ahí cosas y ahí profundizo un poco más en todo esto. Me voy a suscribir y la dejaré también en la descripción. Perfecto. Muchas gracias. Oye, pues nos vemos en el próximo podcast futuro, que seguramente te traeré, porque pues seguro. Es que esto... o te traigo yo al mío. Bueno, que hemos empezado. Que hemos empezado, que será todo un placer. Pues nada, muchas gracias, José. A ti, Carlos.